Hola, buenos días. Mi nombre es Marcos Ruiz. Esta es la clase de español 4020. El instructor es el Dr. Bill Dever y vamos a hacer un artículo sobre memorias de la Revolución Cinema, Memories of the Revolutionary Cinema. Para que se sepa, ahora me acabo de entender por qué una película se hace en tomas. En este caso, este vídeo mío es mi toma número 3. Así que aquí vamos. Vamos a hacer un análisis de recuerdos de un cine revolucionario. El presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, ICAIC, Tomás Gutiérrez Alea, declara: aunque ciertamente no es lo mismo que ocurrió en Italia de la posguerra, el significado de los acontecimientos externos comenzó a hacerse menos obvio. Este proceso nos obligó a adoptar una actitud analítica hacia la realidad que nos rodea, una disciplina mayor, un criterio teórico mucho más exacto nos fue requerido para poder analizar e interpretar adecuadamente lo que estábamos viviendo. Este artículo revisa la obra de Tomás Gutiérrez Alea, quien fue un influyente cineasta cubano. Su trabajo representa un movimiento ocurrido en la década de los 60-70, conocido colectivamente como Nuevo Cine Latinoamericano. Él, en su carrera, dirigió más de 20 largometrajes, documentales y cortos, conocidos por su influencia en la Cuba después de la Revolución, y su equilibrio entre la dedicación a la Revolución y la cita sobre la situación social, económica y política del país. Quiero empezar diciendo que este vídeo refleja un resumen del artículo Memorias de la Revolución, Memories of the Revolutionary Cinema, y vamos a analizar la película Memorias del Subdesarrollo, que en realidad es una película que me llamó mucho la atención. El cine cubano tiene distintas formas estéticas que difieren de los otros cines del tercer mundo. La palabra tercer mundo, la verdad, a mí me tiene una connotación un poco distinta. En el mundo de ciencias políticas no sería justo llamar a estos países tercer mundo, pero bueno, vamos a dejar eso tal cual. A pesar de que este cine experimentó varias fases evolutivas a lo largo del siglo XX, fue influenciado por nuestro tiempo y por el neorrealismo italiano durante los años 50, que dejó huella hasta los años 70. La sociedad cubana, que desempeñó un papel importante en el surgimiento del comunismo durante los años 50, reunió a jóvenes que estaban llevando a cabo actividades artísticas o culturales en un entorno hostil. Ellos mismos se organizaron en secciones, teatros y tal. El presidente, Fulgencio Batista, toleró esta sociedad. Toleró, vamos a subrayar esa palabra. Pero incluso en 1954 llegó hasta a hacer una rúbrica muy hispana, algo decir indeseable de la cultura cubana. Es curioso que su propio presidente, que fue Batista, que fue elegido por los cubanos desde los años del 40 al 44 y luego fue dictador unos años después del 52 al 59, se exprese a sí mismo de su propia gente. Bueno, aquí viene. Él fracasó. Él fracasó tratando de controlar la sociedad, al cine y al arte. Esto consolidó la posición clave de la película de la conciencia cultural radical en Cuba, y se creó Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que se formó en el 59, 3 meses después de la Revolución. Su presidente, Tomás Gutiérrez Alea, y otros cubanos contemporáneos se formaron en Roma, en el Centro Experimentale, durante la década de los 50. Allí el neorrealismo italiano se convirtió en la base que en el 64 fue reemplazada totalmente por el cine cubano del marxismo revolucionario teórico. Memorias, la película que analizamos, es especial, ya que fue diferente a la mayoría de las películas. Se encajan en un solo modo narrativo. Memorias está prestando a los 5 modos narrativos enumerados en la narración de ficción. La película utiliza modos: narrativo paramétrico, cine de arte, palimpsesto, material histórico, materialista y la tradición clásica. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de todas estas partes.
En narración paramétrica, la narración paramétrica que señala los límites de las normas intrínsecas de la película de arte y nos permite conocer una riqueza de textura que resiste a la interpretación. Esto simplemente significa que un espectador viene a reconocer ciertas señales de la película que se repiten lo suficiente y que son perceptibles como artificio. Tal naturalización de diversas formas y dispositivos permite entonces que el estilo, estas técnicas, se conduzcan al espectador en un curso que tiene sentido. Esta película, la vida de los protagonistas están inextrínseamente ligada a las condiciones sociales cubanas, ya que tanto el microcosmos como el macrocosmos están sujetos a los cambios políticos y económicos provocados por la revolución de Castro. Un segundo atributo a la narración paramétrica es que el estilo debe crear su propia lógica temporal. En esta película se desarrolla que el espectador, por normas intrínsecas, dado de un conjunto de criterios: redundancia adecuada, unidad interna central, espacio dialéctico naturalizado y sonido, todo ello encuadrado en esquemas comprensibles. Vamos al cine de arte. El ente del cine de arte, constitutiva del neorrealismo italiano, es un modelo adicional para las complejidades de Memorias, ya que influye claramente en la visión de Alea del cine. El cine de arte se emplea a menudo con la intención de crear más realismo. Memorias satisface muchos de los atributos de la película de arte, pero también supera esta estructura en el análisis final. La película está marcada como cine de arte porque el espectador está inmerso en las respuestas particulares de Sergio, en este caso, en la realidad que lo rodea, en lugar de simplemente esperar a que se cree una trama. Narración de palimpsesto. Está directamente asociada con Jean-Claude Godard en comparación con la narración paramétrica o de cine de arte, lo más inusual. Esto es lo más opuesto al formato clásico. Es un modo específicamente marcado como contemporáneo. El palimpsesto es literalmente un documento que ha sido escrito varias veces. Este tipo de cine se caracteriza por la transtextualidad, a través de citas, alusiones, documental o que todo préstamo o hipertextualidad, a través de la derivación de un texto de otro adecuado por la sátira o la parodia. La transtextualidad se ve claramente en el segmento de la verdad del grupo está en El asesino de Alea. Las imágenes reales de los archivos del ICAIC se representan una crítica mordaz de la doble lógica de la totalidad. El espectador está expuesto a los subtítulos en un elenco de tipos militares y los hijos de buena familia. Narración histórico-materialista. Las técnicas del innovador montaje dialéctica de Einstein, el elemento clave del modo materialista histórico, se pueden ver en Memorias. La narración histórico-materialista está marcada por una convicción política marxista-leninista durante la cual la estética gana el propósito utilitario. En Memorias los personajes no se convierten en prototipos de la clase entera, milenox o épocas históricas. Los recuerdos, sin embargo, están destinados a afectar el cambio social. Nuestra meta es estar unidos en el proceso revolucionario. Así, nuestro lenguaje, como cineasta, tiene el evolucionador paralelamente de la revolución. Esta revolución, sin embargo, se representa de tal manera que el espectador debe optar por participar si quiere entender el mensaje político, lo que se ve evidente en el hecho de que Memorias fue poco comprendido por los críticos europeos. Al tener otros matices de lo que el primer mundo, Europa, Estados Unidos, está acostumbrado, esta película algunas veces fue no valorada lo suficiente. Narración clásica, comúnmente referida como el modo de Hollywood. Domina el cine americano, pero figura poco en el cine cubano. Consiste de un protagonista que está casualmente motivado para llevar la exposición a un clímax. El protagonista es siempre una estrella reconocible que, además de triunfar sobre sus enemigos, también asegura los efectos de una mujer hermosa. Esto suena razonable, muy conocido. El espacio también es manipulado. El director se hace
de la cámara para observar un ideal situado en la historia y la trama, pero fue en estas limitaciones y mirando a un mundo hermético y consistente. Se ha demostrado que la película de Alea Memorias del Underdevelopment se niega a ser relegada en una única categorización del mundo narrativo. Las normas, las expectativas y el estilo transgreden las categorías y no pueden ser anticipadas uniformemente, de tal manera que toda esta película podría ser mencionada como ocupando solo una modalidad. El estilo se dirige desde la altura, seriedad política hasta la sátira. Bodwell, un entendido en película americano, dice que la narración clásica, ninguna película, incluso una docena de películas, pueden caracterizar exhaustamente un modo narrativo, porque los dispositivos particulares varían a través de un periodo, porque las normas tienden a ser organizadas paradigmáticamente. El cine cubano, en particular Memorias del Subdesarrollo, exige una perspectiva que reconozca la influencia de la revolución y que busque técnicas capaces de presentar una realidad específicamente cubana. Muchísimas gracias, espero hayáis aprendido algo. La verdad me ha costado mucho esfuerzo y ahora estoy terminando la clase, pero sí, me he aprendido. Buen día, hasta luego.